Te han presentado Artemis D como una misión meticulosamente planificada, diseñada con todos los estándares de seguridad del siglo XXI, optimizada para proteger a los 4 astronautas que viajan a bordo de Orión. Te han dicho que los 10 días previstos para la misión son el resultado de años de análisis cuidadoso, de optimización de trayectorias, de protocolos de verificación refinados. Te han hecho creer que cada día de esos 10 tiene una justificación técnica irrefutable. Yo te voy a contar algo que debería provocarte una inquietud profunda. Apolo 11, la misión que llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la superficie de la Luna en julio de 1969, duró 8 días y 3 horas. Artemis II, la misión que está volando en este momento con Weissman, Glover, Koch y Hansen a bordo, está planificada para aproximadamente 10 días, 2 días más, 2 días enteros, 48 horas adicionales, para una misión que hace infinitamente menos que Apolo 11. Porque detente un momento y piensa lo que significan esos 8 días del Apolo 11. Despegar desde Florida, alcanzar la órbita terrestre baja, ejecutar la inyección translunar, viajar 3 días hacia la Luna, insertarse en órbita lunar mediante un encendido del motor principal del módulo de servicio, permanecer en órbita lunar 30 horas realizando verificaciones y preparativos, desacoplar el módulo lunar del módulo de mando, descender desde órbita lunar hasta la superficie del Mare Tranquillitatis usando un motor de descenso específicamente diseñado para esa tarea, caminar sobre la Luna, recoger muestras, plantar una bandera, dejar instrumentos científicos en funcionamiento, despegar de la superficie usando el motor de ascenso del módulo lunar, ejecutar una maniobra de encuentro y acoplamiento con el módulo de mando en órbita, transferir tripulación y muestras, desechar el módulo lunar, ejecutar la inyección transtierra para regresar, viajar 2 días y medio de regreso, reentrar en la atmósfera a casi 40.000 kilómetros por hora, amerizar en el Pacífico, todo eso, en 8 días. Ahora déjame contarte lo que Artemis II hace en sus 10 días. Despegar desde Florida, alcanzar la órbita terrestre baja, orbitar la Tierra durante casi un día entero en una órbita altamente elíptica de verificación, ejecutar la inyección translunar, viajar 4 días hacia la Luna, sobrevolar la Luna a 6.545 kilómetros de distancia, sin frenar, sin insertarse en órbita, sin bajar a nada, sin tocar nada, tomar fotografías, permitir que la gravedad lunar curve la trayectoria, caer durante 4 días más hacia la Tierra, reentrar, amerizar en el Pacífico. Eso es todo. Eso es lo que hace Artemis II en 10 días. Una excursión escolar con cámara fotográfica. Y yo te pregunto, con toda la frialdad que esta comparación merece, ¿cómo es posible que hagamos infinitamente menos en 2 días más? ¿Cómo es matemáticamente, físicamente, operacionalmente posible que una misión que no aterriza, no orbita, no hace maniobras complejas, no despliega hardware en otro mundo y no ejecuta encuentros orbitales, necesite 48 horas adicionales respecto a una misión que sí hacía todo eso? La respuesta está enterrada en una combinación de factores físicos, burocráticos y culturales, que cuando los sumas, te dicen una verdad demoledora sobre lo que hemos perdido desde 1969. Y yo voy a desenterrarla ahora, paso a paso, porque cada factor contiene una lección sobre nosotros que la narrativa oficial prefiere no contar. Empecemos con la física, porque es el terreno donde todas mis batallas intelectuales se han librado. Apolo 11 ejecutó su inyección translunar aproximadamente 2 horas y 44 minutos después del despegue. 2 horas y 44 minutos. Eso es menos tiempo del que tarda un vuelo comercial de Madrid a Atenas. En ese intervalo, los astronautas verificaban que los sistemas críticos funcionaban, que la trayectoria inicial era correcta, que no había señales de fallo catastrófico. Y entonces la tercera etapa del Saturno V se encendía y los lanzaba hacia la Luna. Sin ceremonias adicionales, sin comprobaciones prolongadas, sin órbitas de verificación extendidas. Artemis II, en cambio, pasó aproximadamente 24 horas en una órbita terrestre alta, una órbita altamente elíptica que alcanzó unos 74.000 kilómetros de apogeo antes de ejecutar la inyección translunar. Un día entero. Un día completo dedicado exclusivamente a verificar que los sistemas de Orión funcionan antes de atreverse a soltarla hacia la Luna. Los ingenieros llaman a esto una fase de checkout extendida, y desde un punto de vista de gestión de riesgos moderna,
es defendible. Permite a los controladores de tierra confirmar que los paneles solares se desplegaron correctamente, que el sistema de soporte vital funciona con la tripulación a bordo, que las comunicaciones a través de la Deep Space Network están estables, que los tanques de propelente no tienen fugas, que el ordenador de vuelo procesa la telemetría como debe. Pero detente y piensa en lo que esto significa. Los astronautas del Apolo hacían esas mismas verificaciones en 3 horas. Los de Artemis II necesitan 24. ¿Por qué? No es porque los sistemas de Orión sean más complejos. Son más complejos en algunos aspectos, pero también mucho más automatizados, con ordenadores de a bordo que procesan información millones de veces más rápido que el Apollo Guidance Computer, con redundancias electrónicas que el Apolo apenas podía soñar. La verificación debería ser más rápida, no más lenta. Debería llevar horas, no días. La verdad es que no necesitamos 24 horas por razones técnicas estrictas. Las necesitamos porque la cultura de gestión de riesgos de la NASA moderna exige redundancias de verificación que multiplican el tiempo de cada procedimiento por factores enormes. Los gerentes quieren datos. Los revisores quieren ver datos. Los equipos de control quieren ejecutar ciclos completos de comprobación antes de aprobar cada fase. Y mientras todo eso ocurre, las vidas humanas que deberían estar aprovechando cada hora hacia un objetivo concreto están esperando dentro de una cápsula de aluminio, en órbita, sin hacer nada sustantivo más allá de verificar que todo sigue funcionando. Eso es el primer día perdido. Un día completo que desapareció entre 1969 y 2026 por razones culturales, no físicas. Pero hay más, mucho más. El segundo factor es la propia trayectoria de vuelo. Apolo 11 viajó hacia la Luna en aproximadamente 76 horas y 56 minutos desde la inyección translunar hasta la inserción en órbita lunar. Poco más de 3 días de trayecto de ida. Artemis II, en cambio, tardará aproximadamente 4 días completos desde la TLI hasta su máximo acercamiento a la Luna. Casi un día adicional solo en el viaje de ida. ¿Por qué la diferencia? Porque Apolo 11 usó una trayectoria de alta energía que lo llevó directamente hacia la Luna en el camino más corto compatible con los requisitos de navegación, y porque al llegar ejecutó una combustión del motor principal para insertarse en órbita lunar baja. Una trayectoria agresiva, directa, optimizada para tiempo. Artemis II, en cambio, vuela en una trayectoria de retorno libre, esa trayectoria del náufrago que los astronautas del Apolo 13 utilizaron en 1970, cuando su misión se convirtió en una emergencia de supervivencia. Una trayectoria que no requiere frenado al llegar a la Luna porque no hay inserción orbital, pero que precisamente por eso tiene que ser más lenta y más larga, para que la mecánica de los 3 cuerpos haga naturalmente el trabajo de devolverlo a casa. La trayectoria de Artemis II es, literalmente, más lenta, porque no tiene motor suficiente para ser más rápida. Orión y su módulo de servicio europeo no cargan el delta V necesario para ejecutar maniobras agresivas. Cada gramo de combustible adicional habría exigido cohetes más potentes, cápsulas más grandes, presupuestos mayores, y la agencia no los tenía. Así que la solución fue matemática. Una trayectoria más lenta pero más barata en combustible. El precio de esa elección es tiempo. 2 días más de tripulación expuesta a radiación cósmica, a fatiga, a riesgo acumulado en cada sistema de soporte vital. 2 días más para hacer menos. Y esto me lleva al tercer factor, que es el más humano y el más doloroso de todos. Es el factor que contiene la lección civilizatoria completa sobre por qué esos 2 días extras son una confesión. Apolo operaba bajo una urgencia que hoy nos resulta casi incomprensible. Kennedy había prometido que Estados Unidos pondría un hombre en la Luna antes del fin de la década de los 60. Cada misión tenía un plazo político tangible, cada día importaba, cada decisión se tomaba con un reloj político implacable marcando el ritmo. Artemis no tiene ese reloj. El programa ha sido prometido, reprogramado, reprometido y vuelto a reprogramar durante más de una década. Sus plazos han resbalado tantas veces que los propios ingenieros ya no los toman completamente en serio. Y esa ausencia de urgencia tiene consecuencias operacionales concretas. Cuando no hay urgencia, cada decisión técnica se negocia con comités, cada revisión se duplica, cada verificación se repite, cada fase del vuelo se estira para acomodar todos los protocolos que se han acumulado a lo largo de los años sin que nadie se haya atrevido a eliminarlos. Los protocolos crecen, nunca disminuyen. Si te parece importante que alguien documente estas verdades que la prensa oficial no se atreve a pronunciar, puedes apoyar este trabajo directamente usando el botón de supergracias.
Aprecio profundamente a quienes respaldan este viaje hacia las preguntas reales. Si tienes el valor de seguir escuchando, te voy a mostrar el aspecto más inquietante de toda esta historia. Porque los 2 días perdidos no son solo una cuestión técnica, son la manifestación visible de algo mucho más profundo que hemos perdido como civilización. Piensa en la densidad de logros del Apolo 11. En 8 días realizaron lo siguiente: lanzamiento sobre el cohete más potente jamás construido hasta entonces, el Saturno V con sus motores F1 de casi 7 millones de newtons de empuje cada uno. Inserción en órbita terrestre, verificación rápida, inyección translunar, 3 días de viaje, inserción en órbita lunar con un encendido preciso del motor del módulo de servicio, 30 horas en órbita lunar para preparación final, desacoplamiento del módulo lunar Eagle, descenso pilotado manualmente por Armstrong durante los últimos segundos para evitar un campo de rocas no previsto, primer paso humano en otro mundo, 2 horas y media de actividad extravehicular, recogida de 21 kilos de muestras lunares, colocación de experimentos científicos incluyendo un sismógrafo y un reflector láser que sigue siendo usado por astrónomos hoy, más de medio siglo después, ascenso del módulo lunar, encuentro orbital y acoplamiento automático con el módulo de mando, transferencia de muestras, eyección del módulo lunar, inyección transtierra, 2 días y medio de regreso, reentrada atmosférica a 40.000 km por hora, amerizaje en el Pacífico. Toda esa secuencia, con toda esa complejidad, con toda esa densidad operacional, en 195 horas. Artemis II hace algo infinitamente más simple en 240 horas. Y la comparación no es injusta hacia los 4 astronautas actuales. Ellos están haciendo exactamente lo que su misión les pide, ni más ni menos. La comparación es injusta hacia el sistema institucional que diseñó una misión con tan poco contenido operacional y tanto tiempo disponible. Hacia la cultura burocrática que decidió que un sobrevuelo de 10 días era el paso natural tras 53 años de ausencia. Hacia los gestores políticos que aprobaron ese diseño sin exigir más. Hay una frase que yo he escuchado de ingenieros jubilados del programa Apolo, hombres y mujeres que hoy tienen 80 o 90 años y que participaron en las reuniones donde se tomaron las decisiones que llevaron a los alunizajes. La frase es esta: nosotros hacíamos en meses lo que hoy tarda años, y hacíamos en horas lo que hoy tarda días. Y cuando les preguntas por qué, no dan una respuesta técnica, dan una respuesta cultural. Dicen que entonces el país creía que algo se podía hacer. Hoy el país duda de todo. Entonces los ingenieros asumían que los problemas eran solubles y los resolvían. Hoy los ingenieros asumen que los problemas son complicados y crean comités para estudiarlos. Entonces el fracaso era inaceptable, pero también considerado instructivo. Hoy el fracaso es inaceptable y también paralizante. Y esa diferencia cultural, esa mutación lenta del espíritu de una institución, es lo que esos 2 días de más representan. No son 2 días de cautela justificada, son 2 días de duda acumulada. Son 2 días que reflejan el peso de 50 años durante los cuales cada tragedia, cada investigación, cada auditoría, cada cambio de administración política añadió una nueva capa de protocolos, revisiones y verificaciones al sistema, sin que nadie tuviera nunca la autoridad o el coraje de quitar las capas obsoletas. El sistema creció hacia afuera, volviéndose más lento, más deliberativo, más defensivo, menos capaz de actuar con decisión cuando la decisión es lo único que importa. Yo no estoy argumentando que los astronautas deberían morir por decisiones temerarias. Nadie quiere eso. El Apolo 1 nos enseñó el precio de la prisa sin disciplina, cuando Grissom, White y Chaffee murieron carbonizados en enero de 1967. Los ingenieros aprendieron. El programa se detuvo 20 meses. Se rediseñó la cápsula. Se cambió la atmósfera interna de oxígeno puro a una mezcla menos inflamable. Y luego se continuó. 7 misiones tripuladas. 6 alunizajes exitosos. La tragedia enseñó sin paralizar. La NASA de hoy no es capaz de esa síntesis. La tragedia le enseña a ser más cautelosa, pero la cautela se vuelve parálisis. Y la parálisis no salva vidas a largo plazo, solo las retrasa. Piensa en lo siguiente: si Apolo hubiera operado con los estándares de cautela y verificación del programa Artemis actual, Armstrong no habría pisado la Luna en julio de 1969. Habría pisado la Luna tal vez en 1975, tal vez en 1980, tal vez nunca, porque el apoyo político al programa se habría evaporado antes de que las revisiones interminables terminaran. Y esa es exactamente la razón por la que el programa Artemis, pese a llevar más de una década en desarrollo activo,
todavía no ha alunizado, mientras que Apolo, comenzando desde casi cero capacidad en 1961, alunizó en 8 años. 8 años. La misma cantidad de días que duró Apolo 11. Una simetría casi poética. Ahora imagina que los 4 astronautas de Artemis II están ahí arriba en este momento, en el 5º o 6º día de su misión, mirando por las ventanas de Orión, habiendo ejecutado su sobrevuelo lunar, regresando hacia la Tierra. ¿En qué piensan durante esas horas adicionales que Apolo nunca habría necesitado? ¿En qué piensan Wiseman, Glover, Koch y Hansen mientras comen sus raciones, hacen sus ejercicios, revisan procedimientos y esperan que el tiempo pase? Yo sospecho, aunque nunca me lo dirán, que piensan exactamente en lo que yo acabo de describirte, en que sus predecesores hicieron en 8 días algo mucho más grande de lo que ellos pueden hacer en 10, que hubo un tiempo en el que la humanidad cargaba más sobre sus hombros por día que lo que carga hoy, que la pregunta no es cuándo volveremos a la Luna, sino cuándo volveremos a ser capaces de concentrar el esfuerzo, la atención y el coraje que nuestros abuelos concentraron durante una década improbable. Esta noche, cuando mires el cielo, piensa en esos 2 días extra que Artemis II necesita y que Apolo no necesitaba. Piensa en lo que esos 2 días representan. Son el precio del tiempo burocrático acumulado. Son la cuenta que hemos ido pagando lentamente mientras nos convencíamos a nosotros mismos de que cada nueva capa de protocolos nos hacía más seguros, sin notar que también nos hacía más lentos, más caros y, paradójicamente, más frágiles. Porque un sistema que no puede actuar con rapidez cuando la situación lo exige, es un sistema que eventualmente se encuentra incapaz de actuar en absoluto. Suscríbete a Cosmos Revelado si este análisis te ha provocado pensamientos que antes no tenías. Deja un comentario con tu reflexión. Comparte este video con alguien que todavía crea que el tiempo siempre nos hace más sabios. Porque la verdad es que el tiempo, sin concentración y sin voluntad, solo nos hace más lentos. La próxima vez que mires un reloj, piensa en esto. En 1969, una generación fue capaz de coordinar a más de 400.000 personas, 20.000 empresas y casi el 5% del presupuesto federal estadounidense para cumplir una promesa hecha 8 años antes por un presidente asesinado. En 2026, una generación extraordinariamente más rica, más numerosa, más tecnológicamente avanzada y con acceso a información y herramientas que Kennedy no podía ni imaginar, es incapaz de ejecutar en el mismo tiempo una tarea más simple. Esa discrepancia no es un accidente histórico, es un diagnóstico. Los 8 días del Apolo 11 no son solo un dato cronológico, son un monumento a lo que una civilización concentrada puede lograr cuando decide dejar de dudar de sí misma. Los 10 días de Artemis II no son solo un plan de misión, son un recordatorio de cuánto hemos perdido desde entonces y de cuán poco camino hemos recorrido en 57 años para recuperarlo. La Luna está a la misma distancia, la física es la misma, la gravedad es la misma. Lo único que ha cambiado somos nosotros, y no en la dirección que nos gustaría creer. Cuando Wiseman, Glover, Koch y Hansen americen en el Pacífico, y yo espero con toda mi alma que lo hagan sanos y salvos, tendrán detrás 10 días de misión real, brutalmente honesta, llena de verificaciones, esperas y precauciones. Y ellos sabrán, mejor que nadie, que hubo una vez en la que 4 personas en una cápsula parecida habrían hecho muchísimo más con 2 días menos. La diferencia entre esas 2 realidades no cabe en un comunicado de prensa. Cabe, eso sí, en una reflexión silenciosa mirando el cielo nocturno. Y esa reflexión es, tal vez, lo único que este video puede pedirte. Que mires hacia arriba esta noche y te preguntes, no cuándo volveremos a la Luna, sino quién tendrá que volver a nacer dentro de nosotros, para que la pregunta misma deje de parecer una fantasía nostálgica y vuelva a ser un plan concreto con fecha de ejecución. Cuando ese alguien nazca, los 10 días de Artemis II volverán a ser 8, y los 8 volverán a ser 4, y la Luna volverá a estar por fin al alcance real de nuestras manos.